Entonces, el último verso del capítulo anterior decía: y así fue que lo mataron a él, refiriéndose a Og, junto con sus hijos y su pueblo, sin dejar sobrevivientes, y se apoderaron de su territorio. El verso 1 del 22 dice: partieron los israelíes y acamparon en las planicies de Moab, en la ribera oriental del río Yardén, en la margen opuesta a Jericó. Aquí vean qué particular en el judaísmo, ¿verdad? Puesto que esta Torah es la que leen los judíos ortodoxos. En las lecturas que ellos hacen, puesto que ellos leen toda la Torah en 3 años y medio, digamos, básicamente todo este libro en 3 años y medio, entonces ya tienen todos los estudios de cada día, porque también, curiosamente, las mismas, o sea, desde muchos años atrás, el pueblo de Israel se reúne los lunes, jueves y sábados. Entonces, lunes, jueves y sábados, por 3 años y medio, ya están todas las enseñanzas aquí escritas. Entonces el sacerdote nada más lee lo que está aquí, ya el otro día lee lo que sigue, y 3 años y medio después que termina, vuelve a empezar. Entonces como que no hay vida, no fluye, no es algo ya que ellos determinaron y que se repite y se repite y se repite. Entonces, cuando llegan a este punto, aquí incluyen, y por si algo, sí considero que la forma en que se lee es interesante cómo se conecta con el tiempo en el año. Digamos, la forma en que está conectado cada lectura con el tiempo en el año en el que se lee, sí considero que es interesante, pero me parece que eso llevó por mandamientos de hombres a como que se estanque la enseñanza. Entonces, cuando llegan aquí a este punto, incluyen o meten ahí Jueces 11. Jueces 11, lo de Yiftach. Vean qué sorprendente, por donde vamos, y acabamos de leer Yiftach. Tanto así que Yahweh lo confirma con nosotros, puesto que leímos Yiftach cuando vamos por números 22. Y así es como lo hacen en el judaísmo. Llega números 22, primero leen Yiftach, y después leen números 22. Entonces leímos lo de Yiftach, y no al propio, lo hicimos puro Ruach. ¿Verdad? La semana anterior, ahora viene números 22. Y aquí vemos, bueno, en esta escritura, que yo sé que eso lo tengo yo aquí en este momento, donde viene Jueces, Shoftim 11, Yiftach de Gilad. Y ahí empieza la historia, que bendito Yahweh acabamos de estudiar. Lo que hicieron con decir, se reúnen 3 días a la semana por 3 años y medio y se lee exactamente lo mismo cada día y después se repite, es similar a lo que hicieron con decirle a los escribas: póngale puntos de vocal a las palabras, tratando de ordenar para evitar que se perdiera la pronunciación del hebreo. Entonces, así como cementaron la enseñanza y por ende no dejan que fluya, sería como tomarle una foto a un río y dejar el río, o sea, qué lindo el río, pero no está fluyendo en la foto, está, ¿verdad? No, y uno cuando, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero les he comentado muchas veces, a mí me sorprende mucho cada vez que voy a un río, me pongo a pensar en qué sorprendente, y cuando me quedo a dormir o así, como hemos hecho en Sukkot y demás, qué sorprendente que el río sigue fluyendo y uno se va y vuelve 2 años después y sí, y no ha parado, y no ha parado, y no ha parado, y si fuera por el Padre no para, o sea, si fuera por el hombre ahí sí, ¿verdad? Mete mano y algo así, pero sorprendente. Y la Torah es como un río de agua viva. Entonces el decir, solo se va a enseñar esto y después se repite y lee lo mismo, termina siendo como tomarle una foto, repito, y no poder ver la belleza del agua correr o el sonido del agua que da tanto shalom, etc. Y lo mismo hicieron con la Torah cuando pusieron los puntos de vocal, porque dijeron: así es como se pronuncia y por ende así es como se lee y así es como se entiende. Y a lo que me refiero con eso es que recuerden que hay palabras hebreas que, digamos, unas mismas 3 letras se pueden pronunciar de 2, 3 maneras diferentes y significan 3 cosas, 4 cosas diferentes. Entonces uno puede entender varias cosas en el verso y eso nos lleva a entender mucho más de la escritura, pero cuando le ponen los puntos de vocal están diciendo: no, esta palabra solo significa esto. Ahora lo veo. Solo significa esto. Entonces ya están como cementando la idea y la interpretación y no da espacio, o sea, la persona que sabe, pues sí, ahí sigue, porque nada más se enfoca en las letras, pero la persona que apenas está empezando se va a quedar atascado en solo una interpretación y le va a costar entender que hay más allá ahí detrás.
porque los puntos de vocal, se supone, ¿verdad? Fue para que no se perdiera, porque ya se estaba perdiendo la pronunciación del hebreo, entonces para que no se perdiera y quedara ahí. El Talmud viene siendo la Torah hablada, pero no es como, o sea, el Talmud no es la misma Torah hablada, sino que es la Torah explicada. Entonces interpretan la Torah en el Talmud, y a eso se refiere con la Torah oral, como las explicaciones de la Torah que según ellos vienen desde Moisés hasta nuestros tiempos y que las terminaron escribiendo en el Talmud. Entonces llega siendo peor, porque es la interpretación errada de la carne, en contraste con la interpretación correcta que está en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, el Talmud viene siendo como el contraste negativo, el contrario, sí, del Nuevo Pacto, lo que le llaman, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, en el medio de todo eso, de ese primer verso y lo que estoy por leer, está todo, creo, todo el capítulo de Jueces, sí, de Jueces 11. Entonces, después en la margen opuesta a Jericó, Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo, porque era formidable. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo. Es el verso 3. Dice, porque era grande él, porque era mucho. Entonces aquí ponen formidable como, ¿verdad?, refiriéndose a la grandeza espiritual, porque no era tan grande como otras naciones. Entonces, aunque también, ¿verdad?, no me extrañaría que Yahweh le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que los multiplicaría inmensamente, y esa multiplicación se dio en parte durante Egipto y lo que vino en los 40 años en el desierto. Entonces también, imagínense ver todo el pueblo entero viniendo contra la ciudad, sería sorprendente. Pero aquí ponen formidable, principalmente refiriéndose a la grandeza espiritual. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo porque era formidable. Moab sintió aversión por los Yisraelim. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balac, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en esa época, mandó emisarios a Bilam. Aquí, con respecto a esto que dice que Balac, hijo de Zippor, vio el pueblo de Israel, lo que le había hecho al emorita, Moab estaba muy asustado del pueblo porque era formidable. Básicamente es porque el rey de Moab dijo: estos dos reyes, Sihón y Og, en quien yo confiaba, o más bien en quien nosotros confiábamos, porque se dice que Sihón y Og eran los más grandes, y las otras naciones de ahí les pagaban para que los cuidaran. Entonces, como estaban tras de eso, cerca de la frontera, entonces era como los que cuidaban las fronteras de Canaán. Entonces llega Israel y mata a Sihón y Og, y Balac dice: híjole, qué torta, porque si no pudieron ellos, ¿qué vamos a estar pudiendo nosotros? Entonces dice: estos dos reyes, Sihón y Og, en quien teníamos confianza, no pudieron contra los Yisraelim. Cuánto más, por si algo, esto es un comentario, ¿verdad? Cuánto más que somos nosotros débiles, podremos nosotros estar ante ellos o pelear contra ellos. Por eso es que dice que Moab estaba muy asustado. Por otro lado, en Génesis 36-35 dice que básicamente Moab golpeó a Midian, o sea, eran enemigos, porque Midian había venido en contra de Moab, pero por miedo contra Israel se hicieron amigos, lo mismo que había sucedido, habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces Moab había en el pasado peleado contra Midian, porque Midian había venido contra ellos, pero ahora que viene Israel contra ellos, ambos se hacen amigos, ¿verdad? Como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces hicieron amigos, aliados, para poder pelear contra
Israel. Además de eso, también es interesante que los madianitas o midianitas conocían a Moshe, porque Moshe fue a Midian y fue ahí donde se quedó mucho tiempo y consiguió esposa y tuvo suegro, era el suegro que era muy importante en esa tierra, entonces de fijo sabían de Moshe. No sería nada raro que también por esto consultan a los de Midian, por cualquier conocimiento que pudiesen tener de Moshe o algo que les pudiese ayudar en la batalla. Dice aquí, ¿y qué hizo Moab que los llevó a tomar consejo de Midian? Ya que vieron que Israel salió victorioso o triunfante de una manera extraordinaria, en el sentido de que no era normal como ganaron, cualquier pueblo hubiese perdido, pero Israel ganó de una manera sobrenatural básicamente, entonces eso los asustó todavía más. Y dice después, ellos dijeron, el líder de los Yisraelim creció en Midian. Preguntémosles entonces cuál es su habilidad única. Los midianitas dijeron, su poder no es ningún otro que la boca. Su poder no está en ningún lugar más que en su boca, o sea, en la oración, en la prédica, en decirle al Todopoderoso, sálvenos, ayúdenos, redimos, ataque, etc. Entonces, recuerdan que eso es lo mismo de Jacob. Moshe es el líder de Israel. Entonces Moshe viene siendo una extensión de Jacob, el padre de las 12 tribus. Jacob, Yahweh le dice gusanito. ¿Por qué gusanito? Bueno, gusano, pero lo traducen gusanito, que no suena tan feo. Gusano. ¿Verdad? Yahweh con mucho amor le dice a Jacob gusano. Por varias razones. Una de ellas que el gusano es débil, pero su fuerza está en la boca, porque con la boca puede traerse una planta entera abajo. Y también, ¿verdad?, hay un tipo de gusanos que pasan por se llegan a transformar en mariposas, y eso representa, ¿verdad?, la transformación de los pocos que son lo vil del mundo como gusanos y se van a convertir en malachim para la vida eterna, entre otras cosas. Entonces el poder del gusano está en la boca, por eso a Israel se le llama gusano, por la oración. Igual David, él antes de ir a pelear una batalla física, él iba y oraba, por decirlo así, ganaba la batalla espiritual primero en casa, orando, alabando, cantando, y después se iba y peleaba físicamente, y ya sabía que tenía la batalla ganada, porque Yahweh se la había dado en oración. Entonces su fuerza estaba en la oración, igual aquí con Moshe. Entonces le consultan a Midian cuál es el poder del pueblo, y le dicen es la palabra de Moshe. Y en este caso, ahora que lo digo así, recordemos, el último es el testigo como Moshe, que es la voz de Yahweh, y su poder es la palabra de Yahweh, o sea, Yahushua, el nombre de Mashiach que le da la autoridad. Entonces, dice, su poder no es ningún otro más que la boca. Entonces ellos dijeron, nosotros también iremos contra Israel con una persona que tenga poder en su boca. Era dando a entender que llamarían a Bilam, un profeta conocido por las naciones que tenía poder. Y ya habían visto que Bilam había sido usado recuerdan, habíamos visto por Sihón para atacar a Moab y tomar tierra de Moab. Entonces los moabitas dijeron, de ahí, si les funcionó a ellos, nos va a funcionar a nosotros contra Israel, entonces mandemos a traer a ese mismo profeta. Porque ese profeta Bilam, con solo una profecía, una poesía, como algunos otros dirían, se trajo abajo un imperio, bueno, una gran parte o de una nación más bien, porque no era un imperio Moab. Y eso, ¿verdad?, significaba muchísimo, y por eso Bilam también era tan engreído, porque él decía o sentía que él tenía más poder que un ejército entero. Porque no podían con un ejército, pero lo buscaban a él hacía una profecía y se cumplía. Entonces, con respecto a lo que dice después, que como un becerro, en el sentido literal se refiere a que el becerro lo que come o por donde pasa lo despedaza todo, no deja ninguna bendición. Como dando a entender que Israel iba a pasar
por ese lugar e iba a destruirlos a todos y no iban ellos a encontrar ningún bien después de Israel pasar por ahí. Pero más allá, me parece sorprendente, recuerden que el testigo como Moshe es descendiente de Yosef, que es comparado con un toro, con un becerro. Y Yahweh lo manda en el fin de los tiempos para que muera como el becerro de Yom Kippur, para que expíe, porque es en Yom Kippur, el día de expiación, que expíe por la adoración al becerro de oro. Y no el becerro de oro del desierto del Éxodo, sino el becerro de oro de los últimos 2000 años de la apostasía, el falso Mesías, el falso nombre y la falsa imagen ante la cual la gente se ha inclinado. Entonces, el último viene como becerro de oro a expiar por como becerro a expiar por el becerro de oro. Entonces, vemos acá que dice, refiriéndose a Moshe que viene con el pueblo, entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo, tal como un toro devora el pasto del campo. Entonces vean cómo se refiere, y me parece interesante porque pudo haber dicho como un león, ¿verdad? Pero dice como un toro, que es la tribu de Yosef, de donde viene el último, el toro. Y es el que viene a hacer guerra, como un gibor. Entonces se conecta con esto de guerra acá. Además de que, y me estoy adelantando pero no importa, Balak representa al líder mundial, la bestia primera, el cuerno pequeño, por eso es rey aquí, gobernante. Y Bilam representa al falso profeta. Bilam representa al falso profeta que es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y tras de eso, Balak es el rey de Moab. Moab significa de su padre. ¿Se acuerdan que les he dicho, por ejemplo, cuando Yahushua les dice a los fariseos en Juan: ustedes son de su padre, Satanás? Entonces, Moab, al venir de incesto y al ser una nación que iba en contra de Israel, se conecta con los que toman el lugar en esta sociedad como judíos y buscan usurpar, por decirlo así, el lugar de aquellos que son escogidos por el Padre, siendo más bien ellos de su padre Satanás, siendo Moab de su padre. Entonces, Balak de su padre, Satán, que es el que le da la fuerza para gobernar. Curiosamente, Bilam significa quien no es del pueblo. Sí, como un extranjero. Pero lo particular que se llama así, no del pueblo, es como dando a entender que no tiene pueblo, o también directamente no es de Israel. Aunque la gente del pueblo de Yahweh lo vaya a aceptar como un profeta, tristemente, al falso, no es del pueblo. Es como un lobo vestido de oveja, solo que representa el nombre Bilam. Entonces Bilam no es del pueblo, el falso profeta representa, Balak representa al líder mundial. Balak significa devastador, como el líder mundial, la bestia que va a devastar la tierra en la tercera guerra mundial y después un poco más cuando traiga la abominación desoladora para terminar de desolar la tierra. Sí, buen punto, como el contraste con Moshe, que para muchos Moshe era un egipcio y no un israelita. Entonces podría decir, igual que el último, lo van a ver como un gentil, un egipcio, no un israelita. Pero al falso profeta que no es israelita lo van a ver como un israelita. Lo va a llamar el de su padre. Sí, ¿verdad? Lo a mí significa no es mi pueblo. Fue uno de los nombres que le puso José a sus hijos para representar que Yahweh estaba diciendo: no son mi pueblo, pero que después sí los haría su pueblo. Esa era parte de la profecía que vemos en José, el profeta. Y también ahí, bueno, la conexión que se da es el hecho de cómo los que dicen ser el pueblo no son su pueblo, y muchos que no son se van a convertir en. O por otro lado, por más que muchos sacerdotes digan ser, Yahweh dice: lo a mí, ¿verdad? No son de mi pueblo. Decía
Tal como un toro devora el pasto del campo. Eso en hebreo, el verso 4. Hashor, el shor, el becerro, el toro. Eso a mí me parece muy interesante, bendito Yahweh, la forma en que se escribe, porque tiene varias conexiones. Es zar. Y como pueden ver, está compuesta por la cabeza y el fuego. Como también el fuego representa cambio, representa entendimiento, intelecto. Entonces, por ejemplo, el intelecto de la cabeza es la que gobierna, o él debería gobernar. Esta viene siendo la raíz del nombre Israel, el que gobernará como el poderoso. Hay que poner una yud aquí para hacerlo conjugar el verbo futuro masculino, tercera persona. Él reinará, él, como el poderoso. También lo ponen como él contiende con el poderoso, porque el príncipe o zar también se conecta con el líder del ejército, como Micael, que es el zar, que es el príncipe del ejército de Yahweh, y es el que va a gobernar como el poderoso cuando viene, muere y resucita. Si paso la reish para acá y pongo una aleph en el medio, tenemos rosh, que es cabeza. Una cabeza, como la aleph, valor numérico 1, que se pone ahí, en el medio. La reish es una cabeza y representa el principio por reshit. La cabeza es el principio del cuerpo. Y en la cabeza está, ¿verdad? El cerebro para lograr manejar el cuerpo. Ahora, si agregamos una vav aquí en el medio, tenemos shor, que es toro, becerro, representa el último, que curiosamente el último es el fuego consumidor, que viene como cabeza de la congregación, siendo el hijo del hombre. La vav hace el toro. Entonces el fuego consumidor como hijo de hombre para ser cabeza de la congregación e iniciar el milenio, se podría decir, con su muerte. Entonces con una vav en el medio de shor, si pongo una yud, se convierte en canción. Bueno, una hey, shirah, pero la raíz es shir. Entonces una yud sería canción, que viene siendo un poder que está en la boca, como lo que acabamos de ver aquí con respecto a Israel. Entonces canción con la misma raíz, shin reish. Ahora que dije vav, sería toro. Es particular ahora que lo pienso, porque recuerdan que Javá o Eva originalmente se cree que se llamaba Hayá, con yud, era hey, yud, hey, pero cuando comió el fruto, la yud bajó de nivel, entonces se convirtió en una vav. En vez de ser la yud arriba, se convirtió en una vav que desciende hasta abajo, una línea vertical. Entonces se convirtió en Javá. Si vemos esto que acabo de mencionar como canción, shir, lo más elevado, alabanza, una vez que desciende a la tierra con una vav, desciende como un becerro, como un ciervo, ¿verdad? La conexión entre shir y shor. Y si decimos shur, igual con vav, es muro, como el muro que protege la congregación, que también se conecta con el último, así como Yahushua viene siendo puerta, el último es un muro. Si vemos esa comparación de lo que sigue después de la puerta, ¿está claro? Entonces vemos cómo esta raíz está directamente, estas dos letras relacionadas con el último, que viene como cabeza de la congregación, fuego consumidor, canción como David, toro de Yom Kippur, descendiente de Yosef, un muro que protege a la congregación, como lo vemos en Yirmiyahu también. Es representado por Israel, es quien contiende contra el poderoso de este mundo y es quien va a gobernar como el poderoso en el mundo. Va a ser cabeza de la congregación, Rosh, Zar, Shir, Shor, Shur. ¿Está claro? Ahorita como acabamos de ver, Shin, Reish. Bueno, Shin, Reish. Si ponemos una
Aleph en el medio es, bueno, al revés más bien, Reish, Aleph, Shin, tenemos Rosh, cabeza, y curiosamente la Aleph que está en el puro centro tiene valor numérico 1, como una cabeza, y es, en el pictográfico es una cabeza de becerro. Entonces las otras dos letras son raíz de becerro, se le agrega una cabeza de becerro y la palabra se convierte en cabeza. Esto es Bilam, Bil-am. Y esto es que no hay. Am, pueblo, no es del pueblo. ¿Estamos? No es del pueblo. Ahora, otra forma de leer esto sería Belam, que sería el señor del pueblo. Es el falso profeta que no es del pueblo, pero se va a volver señor del pueblo. Curiosamente, como hacían los edomitas, que ponían a gobernar sobre ellos mismos a alguien que no fuera edomita, porque no confiaban en sus propios hermanos. Igual que vemos en Apocalipsis cuando habla Yahweh de que él odia a los nicolaitas. Bueno, que Yahweh está en contra de los nicolaitas, porque los nicolaitas son los que conquistan al pueblo, los que se aprovechan del pueblo. No conquista si no conquista te voy a matar. Entonces Bilam representa al líder de los nicolaitas, como lo vemos en Apocalipsis cuando le habla Yahweh a las congregaciones. Bilam es el falso profeta, no es del pueblo, pero quiere gobernar sobre el pueblo y enseña de Bel, el señor. Bel es una contracción de Baal. Por si algo, Baal es nada más agarrar la Ain y ponerla aquí. Entonces si agarramos la Ain y la ponemos aquí, tenemos Baal, que es señor. Pero Baal lo llamaban en Babilonia Bel, curiosamente en Babel, como diciendo con Bel. Y por eso Belsasar y otros nombres que vemos en Daniel que dan honor a Bel. Por eso Taco Bell. Y no chiste. También. Taco Bell y otro montón con Bel. Entonces Bel es señor, es el dios que ellos adoran. Moloch también, o sea, es el mismo con otro nombre. Moloch viene de Melech, Bel viene de Baal. Baal es señor, Melech es rey. Entonces es la misma entidad que por uno es llamado rey, por otro es llamado señor. Nada raro, sí. Bill Gates no tiene puertas. El que está sin puerta, no va a poder entrar al reino de Yahweh. Esto viene siendo la raíz. Digamos, si agarramos esto es la B y la L en lo que serían las letras del español. Serían la raíz. Bel, señor. Y vean si esto es algo que han usado para provocar la idolatría del mundo en muchas facetas, que uno puede meter aquí en el medio todas las vocales, y al menos en inglés, que es un idioma de confusión sorprendente, muy conectado con lo negativo, se puede ver lo que han hecho. Por ejemplo, metemos una A, tenemos bal, que sería ball en inglés, bola, como volvieron el mundo una bola, y adoran la copa de oro, que es una bola, el fútbol, basquetbol, béisbol, todo con bol. Eso con la A. Después la E, bel, señor, campana, y por eso usan la campana como un símbolo de libertad y otras cosas allá en Estados Unidos. Después viene bill, bill, que en inglés es billete, lo que adoran, la plata. In God they trust, dicen ellos, ¿verdad? Que confían en Dios. Bueno, en God, fortuna en hebreo. Bill, el billete, y también la cuenta. La O, ¿verdad? Que sería bol. Obviamente por pronunciación es como la que dijimos de primero, de bol. Pero había otra que tristemente se me escapó. Y por último, bull, que es toro. Y volvemos a la primera palabra, shor. Pero curiosamente ese bull viene siendo el becerro de oro, por eso lo hicieron así. Qué particular que viene Shor, Shin Reish, a destruir a Bel,
el becerro de oro, el bull. ¿Está claro? Entonces vean cómo utilizaron esta raíz para cosas que quieren que el pueblo, que la gente adore. Creen que viven en una bola. Ajá, les gusta ir al carnaval, ¿verdad? Carne para Baal. Y otro montón de cosas. Perdón, porque que digamos que sí, no me acuerdo el que había pensado antes, pero por ejemplo con Bol, uno le agrega una T al final, que sería la cruz y la de Tamuz, y sería Bolt. Usain Bolt, no, el Bolt de un rayo, como Satanás que cayó como un rayo del cielo, y era el mismo Baal, como un rayo, todavía con el 4. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balac, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en esa época, al decir en esa época, se refiere a que no era el rey normalmente. O sea, porque en esa época es obvio, pudo haber dicho nada más era el rey, pero al decir en esa época, significa que no era su lugar. Y de hecho hay un comentario aquí al respecto. Dice, en ese tiempo, él no estaba listo, o no estaba preparado para ser rey. Así que no se convirtió en rey a través de los medios normales. Él era uno de los príncipes de Midian, pero como Sihón murió, los moabitas pusieron sobre ellos, por la necesidad del momento, a Balac. Entonces Moab, y también esa sería otra razón, ¿verdad? Por supuesto, por la que habría mandado a preguntar a Midian, porque él era uno de ellos, que ahora estaba como rey en Moab. Entonces manda a preguntar a los de Midian cómo hacer, y trata de arreglar la situación entre esas dos naciones, Moab y Midian, puesto que antes eran enemigas. Sí, Zippor, ¿verdad? Sería como Séfora, que era la esposa de Moshe, que significa ave. Entonces Zippor viene siendo un pájaro. Ahora, en lo espiritual, un pájaro representa a un ángel. Se podría ver como alguien que seguía a un ángel caído, hijo de un ángel caído. Balac, hijo de Zippor. Entonces el devastador, hijo del ave, ¿verdad? Como el devastador, hijo de un ángel caído. Y si quitamos el hijo de, sería el devastador, el ángel devastador, o sea, Samael, empezando por el primero que devastó y dejó la tierra desordenada y vacía. Ahora, si hablamos de Apolión, destructor, Abadón, hemos hablado de que es Azazel, pero por el hecho de que estamos hablando de Balac, que representa la primer bestia, se conecta con Samael, quien devastó la tierra y la dejó desordenada y vacía en el inicio. Y era un ángel caído, Zippor. Ahora, esto yo sé va a sonar a chiste y en parte también lo es, pero recuerdan que en la escritura dice en el libro de Daniel que el cuerno pequeño, que es la bestia, no va a tener amor por las mujeres. Y eso, una de las interpretaciones es que va a ser homosexual. Y vean que aquí dice que Balac era hijo del pájaro. Y es algo, ¿verdad? Que, o sea, que repito, se ve como chiste, pero es algo muy común en esos medios, en el Illuminati, lo más común del mundo. Entonces, dice Balac, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en esa época. No le tocaba, pero lo pusieron por la emergencia, al haber perdido a Sihón. Mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor. Beor es, se puede decir, con luz. También lo traducen como quemando, pero de un momento aquí. Beor, Bilam, hijo de Beor. Sí, Beor, también yo dije con luz, más que todo por la pronunciación, pero es con Ain, por eso es que lo traducen como quemando. Entonces Beor, que viene de Baar, que es el quemó. Beor, entonces, quemando. El que no es del pueblo, que se está quemando, que se podría decir, ¿verdad? Que como un muerto en vida, alguien que está por caer en el lago de fuego. De hecho, se dice del falso profeta que va a caer en el lago de fuego vivo. Y también, si lo vemos como con luz, por la pronunciación,
sabemos que Lucifer es el que lleva la luz, entonces sería Bilam que trae la luz, porque Bilam, el falso profeta, está conectado con Heilel, Lucifer. Balak, la bestia, está representado con, o está conectado con Samael, y el falso Mesías con Azazel. Entonces dice, mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río, refiriéndose al Éufrates. Le mandó a decir, mira, hay un pueblo que salió de Egipto, mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. Aquí con respecto a esto dice, cubrió los ojos, refiriéndose a que venció a Sihón y a Og. Sihón y Og, cada uno como un ojo que protegía a la tierra de ellos, ¿verdad? Sihón y Og estaban protegiendo la tierra de Moab. Entonces cuando mataron a Sihón y Og, fue como si hubieran matado los ojos. Entonces taparon los ojos, cubrieron los ojos que les ayudaban a ver al enemigo. Entonces al matar a Sihón y Og quedaron como ciegos. E imagínense lo que es pelear a ciegas. Entonces, dice, Sihón y Og son referidos como los ojos de la tierra de Balac, pues eran los protectores de aquella. Aquí con respecto al verso 4 dice, Balac, rey de... No, con respecto al 4 dice, Moab y Midian eran enemigos. Pero a fin de atacar a Israel, Balac de Moab selló una alianza con Midian. Balac había notado el extraordinario éxito de Israel en su marcha hacia la tierra prometida, y por eso consultó con los sabios de Midian sobre las características del líder de dicho pueblo, que no era otro que el gran Moshe, oriundo de Midian, y ellos le respondieron que su poder radicaba en su boca. Por eso Balac de Moab decidió enfrentar a Israel de la mano de un hombre cuya expresión oral produjera efectos contundentes. Ese hombre fue Bilam, cuyo poder de maldición era bien conocido. Ya lo habíamos visto, pero repetirlo por si algo. Después, con respecto al verso 5, dice, Balac, rey de Moab, mandó emisarios a su pueblo natal para citar a Bilam, a que maldijera a Israel. Bilam era un profeta de las fuerzas del mal. Es sorprendente que diga de las fuerzas del mal, pero aún así vemos que Yahweh le habla. Eso es clave para entender, algo más a fondo ahorita. Recordemos en Ezequiel, y eso me acuerda otra cosa que quería mencionar, no sé si ya lo he hecho, pero lo estaba pensando estos días. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a decir esto primero. En Ezequiel 28 habla de Lucifer, el ángel caído que era perfecto en todo aspecto hasta que se encontró maldad en él. Y esa maldad vendría siendo, en un sentido físico, por la genética que traía espiritual, genética de ángel, porque era hijo de Samael. Y en un aspecto espiritual, por el nivel de libre albedrío que Yahweh le dio a los ángeles, dio suficiente en Lucifer para que se rebelara y se volviera Satán. Entonces era el ángel, el querubín, el querub que cubre, perfecto, pero se volvería lo más espantoso, dice Ezequiel 28. Ese es Lucifer. Bilam como falso profeta conectado con Lucifer, y Bilam era un profeta al que Yahweh le hablaba y hasta le dio, se dice en el judaísmo, un nivel más elevado que Moshe en capacidad de profecía. Pero Moshe, por tener falta de eso, que ya ahorita lo menciono, llegaría a ser más elevado que Bilam, por supuesto, porque se mantuvo apartado. Se dice que Bilam era como Moshe, pero tenía algo diferente, que Bilam sabía cuando Yahweh le iba a hablar, entonces se preparaba, se purificaba para que le hablara a Yahweh. Cuando Yahweh no le iba a hablar, pasaba en un desorden en su vida. Mientras que Moshe no sabía cuando Yahweh le iba a hablar, entonces tenía que pasar apartado, porque no sabía cuando Yahweh le iba a hablar, entonces tenía que estar apartado porque si no, no lo oía o Yahweh no le hablaba. Y se dice que es por eso que él no tenía relaciones con su mujer. Le era permitido, tenía esposa, pero se cree en el judaísmo que Moshe, a pesar de tener su esposa, pasaba separado de ella, por esa razón. Entonces, de ahí el hecho de que Moshe, al no saber, que sería negativo, pasaba más apartado. Bilam, al saber, se aprovechaba y se volvía impuro. Entonces ahí vemos también una muestra de cómo a veces saber algo nos puede perjudicar, así como a veces tener mucha plata nos puede, o sea, dependiendo de la persona, su control. Si no tiene control, se va a gastar la plata en lo primero que su carne le diga.
y no solo el hecho por el gasto de la plata, sino por el hecho de que se lo puede gastar en alcohol, en drogas, en montones de cosas que el enemigo va a poner para destruir a la persona, que es parte de hecho lo que Bilam le dijo al pueblo de Moab que hicieran. Me estoy adelantando, pero Bilam no va a poder maldecir a Israel. Entonces Bilam le dice, ¿sabe qué? Póngale mujeres, prostíbulos básicamente, para que se pierdan. Entonces cuando entren en el pecado, ahora sí los ataca. Entonces, algo más que iba a decir con respecto, ¿se acuerdan que este mundo es la realidad más baja que Yahweh hizo, en la cual Él se esconde? Y por eso es la más baja, porque su estima, su presencia no es obvia, no es clara, y eso lo hace para que haya el mayor nivel de libre albedrío. Porque si fuera obvio que Él existe, no habría libre albedrío, porque todo el mundo haría obviamente lo correcto. Entonces Yahweh se esconde para que haya libre albedrío, para darnos ese regalo, pero eso hace que hayan ateos y otro montón de cosas. Curiosamente la escritura dice en Ezequiel 28 que Lucifer es el querub que cubre, el ángel que cubre. Eso daría a entender que el trabajo de Lucifer, la función de Lucifer, es esconder a Yahweh. Por eso solo existe para esta realidad. Y por eso es lo que ha hecho, borrar el nombre, poner el suyo, hacer imágenes, hacer pensar a la gente que no hay un poderoso, que es malo. Todo lo posible para esconderlo, porque Él es el ángel que cubre, según Ezequiel 28. Y por eso es el poderoso de este mundo, porque este es el mundo de cobertura, donde su estima está cubierta. ¿Sí me explico? Y entre una persona va más hacia Lucifer, menos ve a Yahweh. Entre más se encandila con la luz del enemigo, menos ve la luz verdadera, que es Mashiach. Por la ilusión se pierde de la realidad, como las apariencias que engañan. La ilusión de afuera hace que la persona no se enfoque en lo que está adentro y lo ignore o lo omite. Y al decir, te puse en ceniza en la tierra sobre todos los que te miran, por un lado está mostrando que Lucifer se va a aparecer en el mundo y va a hacer que todos lo vean. ¿Por qué? Porque va a tratar de cumplir lo que dice la escritura con respecto a la venida del Mesías, y todo lo verá. Entonces la gente del mundo va a decir, vea, lo estamos viendo, ese tiene que ser el Cristo. Por eso dice, te pondré ante los ojos de todos. Y como ceniza, ¿por qué? Porque va a recibir un cuerpo humano y será polvo, y en polvo se convertirá. Entonces es muy particular, está diciendo que Satanás va a entrar en un cuerpo humano, lo va a ver todo el mundo y después Yahweh lo destruye. Decía, en una oportunidad, con esto, Bilam era un profeta de las fuerzas del mal y Balak un brujo profesional. Qué par. Qué curioso que Balak era un brujo profesional, porque, y bueno, lo sigo comparando con Barack Obama, porque también es brujo, pero por el hecho de que la bestia, el cuerno pequeño, dice que va a ser entendido en misterios, o sea, va a ser un brujo, un hechicero mejor que la mayoría o que todos, porque va hasta luchar contra ángeles, la bestia, según lo que vemos en el libro de Daniel. Entonces aquí dice Balak que era un brujo profesional. En una oportunidad, a través de sus actos de brujería, Balak percibió que finalmente los poderes de la presencia celestial derrotarían a sus fuerzas del mal. Pero con todo no se abstuvo de convocar a Bilam para maldecir a Israel, pues creía que Israel, al igual que todo el universo, está sujeto al poder de los signos zodiacales, cuando en verdad Israel trasciende la influencia de ellos. Lo hemos visto un montón de veces, bendito Yahweh. Recuerdan que en Jeremías 10 dice, Yahweh nos dice que no nos asustemos por lo que digan las estrellas. Si las estrellas dicen y va a destruir Yahweh la tierra o algo así, a través de lo que se mida, ¿verdad? Cuando se unen las estrellas y todo, como ha estado pasando de hecho. Porque nosotros no estamos sujetos a lo que las estrellas digan. El destino, en hebreo, Mení, es lo que está escrito en las estrellas. Pero nosotros no adoramos a Mení, no adoramos el destino, no adoramos las estrellas. Por eso fue que Yahweh le dijo a Abraham, salga, cuente las estrellas. Y él no pudo contarlas. Parte de lo que se interpreta en ese evento fue que Abraham vio y dijo, uy, no voy a tener hijos. Según las estrellas, a mí no me tocan hijos. Él se llamaba Abraham. Entonces Yahweh le dijo, voy a multiplicarte como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Puede contarlas? No, así te voy a multiplicar. Y le cambió el nombre a Abraham,
Entonces ahora el Abraham que no iba a tener hijos no es este Abraham. Ahora este Abraham tiene un destino que está por encima de los cielos, por encima de lo que está escrito en las estrellas. Y al nosotros venir de Abraham a través de Isaac y a través de Jacob, nuestro destino está por encima de los cielos, y lo que digan las estrellas no nos afecta a nosotros, porque nosotros no estábamos escritos en las estrellas. Nosotros vinimos como un milagro que Yahweh hizo a Abraham a través de Isaac y Jacob. Los de Agar no son milagrosos. El milagro fue Abraham con Sará, estéril, de 90 años, teniendo un hijo. Ese fue el milagro. Entonces, los que vienen a través de Isaac y de Jacob son personas que no estaban escritas en las estrellas, y por eso lo que está escrito en las estrellas no les afecta. Pero la gente no lo entendía. Entonces aquí Balak decía: yo veo las estrellas como que tengo poder para este mes, igual que hizo Hamán. ¿Se acuerdan? Él tiró suertes y dijo: ¿cuándo puedo destruir a Israel? El 13 de Adar. Y por eso lo que vino después, el 14 y 15 con Purim, era, bueno, es que lo había hecho en Nisan, le cayó para Adar las suertes, por si algo. Los datos están en el libro de Esther y lo pueden ver en el estudio. Entonces, ellos veían las estrellas para ver cuándo era el momento más propicio para hacer guerra, para atacar. Entonces Balak dijo: yo creo que aquí este momento es propicio para atacar, los voy a llamar a Bilam. No entendía que lo que dice las estrellas no tiene nada que ver con nosotros. ¿Está claro? O sea si hay influencia sobre la tierra y sobre las naciones, y nosotros estamos entre las naciones y estamos en la tierra. Entonces, si nos dejamos influenciar por las naciones y por la tierra, nos estamos dejando influenciar por las estrellas. ¿Sí me explico? Y eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces, si hay influencia sobre la tierra y la sociedad, sobre las naciones, sí la hay completamente, y uno la puede ver, pero uno con Yahweh tiene el dominio propio, otro montón de cosas, para no ser influenciado por esa misma corriente. Dice: mira, hay un pueblo que salió de Egipto. También es interesante, bueno, el hecho de que no menciona el nombre del pueblo específicamente. Con respecto a Petor, donde dice su tierra natal Petor, dice por acá, en hebreo sale Petorá, a Petor, y se toma como una forma del arameo Petorá, que significa un cambista, básicamente alguien que cambia dinero, que cambia monedas, o por eso lo interpretan como que a eso era parte de lo que hacía también. Entonces dice que por esa palabra se interpreta como que él actuaba como una persona que se dedica a eso, en el sentido de que todo el mundo le llevaba dinero. Entonces, por él ser tan bueno para maldecir, mucha gente lo buscaba y le llevaba dinero, como si él se dedicase a cambiar dinero o divisas. Entonces, de acuerdo a un significado simple, este era el nombre del lugar, pero obviamente. Petor, uno que interpreta sueños. Entonces le daban mucho dinero por adivinar, por interpretar, por maldecir. Básicamente lo que se interpreta ahí. Mandó emisarios a el que no es del pueblo, que se está quemando, el adivino. Dice que está sobre el río. Le mandó a decir: mira, hay un pueblo que salió de Egipto. Así, eso es lo que quería ver, disculpen. Aquí donde dice lo de Petor, su tierra natal, dice: el pueblo de Balak era de ahí, y Bilam solía profetizar y decir de él: tú estás destinado a gobernar. Y esa viene siendo como la razón por la que la escritura nos dice que Balak originalmente vivía donde Bilam vivía.
Entonces se dice que a Balak le había profetizado Bilam que él gobernaría. Entonces ahí que se le cumple, él manda a llamarlo para que haga algo más. Decía Bilam hijo de Beor a su tierra natal Petor. Mandó emisarios a Bilam hijo de Beor a su tierra natal Petor. Entonces lo que interpretan es que si fuera de Bilam que está hablando sería raro, o sea, sería redundante más bien que diga a Petor, porque ya se sabría que está viviendo en su casa, lo mandaron a traer a donde vive. Entonces se interpreta que se refería al natal de Balak y que resulta que Bilam vivía ahí, entonces eran conocidos. Dice después, ¿por qué el apartado hizo que la Shekinah reposara sobre un impío no yahudí? Para que los no yahudim, las naciones de los no yahudim, no puedan tener excusa y decir, si hubiésemos tenido profetas, nos hubiésemos arrepentido. Dice, Elohim establece profetas para ellos, pero ellos pasan el límite. Dice, porque originalmente ellos, las naciones, estaban restringidas con respecto a la sexualidad inmoral, pero Bilam les aconsejó que se dejaran ir según sus deseos de la carne o sus deseos lujuriosos. Entonces las naciones desde Noaj habían tenido cuidado con la inmoralidad sexual, pero llegó Bilam como profeta de las naciones y les dijo, ¿sabe qué? Hagan lo que les dé la gana. Y vean qué particular representa el falso profeta, como por ejemplo el Papa y toda la inmoralidad sexual que se da en el Vaticano, en el catolicismo en general. Entonces dice, mira, hay un pueblo que salió de Egipto, mira que cubrió los ojos de la tierra y está asentado frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Entonces vean cómo lo pone similar o en contraste con Abraham, a quien Yahweh le dijo que él tendría el poder de bendecir y maldecir. A quien tú bendigas, yo bendigo, a quien tú maldigas, yo maldigo. Entonces lo que Yahweh le dijo a Abraham, Balak se lo está diciendo a Bilam. Vean el contraste, como la bestia al falso profeta, tratando de copiar lo que Yahweh le dijo a su profeta Abraham, como si fuera el padre de la fe de las naciones, en ese caso, de la fe en el espíritu de error. Recuerdan que les he mencionado que, bueno, lo que hemos visto que está en la escritura, que primero reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y después vino con Yahushua la verdad y el favor. Entonces Yahushua trajo la verdad y el favor. Eso quiere decir que antes de Yahushua no estaba la verdad ni el favor, solo estaba la ley que acusa y los profetas que condenan. Porque recuerdan, la mayoría de los profetas, ¿qué es lo que dicen? Se van a ir en la tira por estar pecando. Entonces, ley y los profetas viene siendo acusación y condena, en pocas palabras. Por eso se ve tanta sangre en el antiguo pacto, por eso se ve justicia. Porque, o sea, por si algo, la ley es justicia. A lo que me refiero es que el aspecto negativo es que trae el juicio y la condena cuando la persona ha fallado. Y la Torah dice que todos han fallado, por ende trajo juicio y condena. Acusación y condena. Como sabemos, Lucifer es el acusador. Él utiliza la Torah para acusar, como poderoso del mundo, cubriendo la estima de Yahweh. ¿Se acuerdan que les he hablado cómo en la Cábala los judíos tienden a ver la información o el conocimiento de la Cábala como ver al Todopoderoso como un poder, una máquina a través de la cual ellos pueden obtener poder si saben tocar los botones correctos? Lo ven como que a través de diferentes mecanismos, rituales, pueden llegar a obtener lo que quieran de esa fuente de poder. No lo ven como un Padre Celestial, persona, sino lo ven como un poder del cual ellos pueden absorber poder para hacer lo que les dé la gana. Entonces, básicamente, se podría decir que ese pensamiento viene de esos tiempos antes de Yahushua.
porque había gente como Bilam, que si mezclaba algo con otra cosa, decía unas palabras X, se cumplía porque así estaba determinado. Como he dicho que la brujería es como cuando en un juego de video, en PlayStation o algo así, tocan unos botones y reciben un poder que no merecen. Una clave. Sí, exacto, tienen una clave y reciben algo que no se han ganado. Eso viene siendo la brujería. Tocan unos botones, hacen algunas cosas que parece química y obtienen un resultado. Se dice que la brujería o la hechicería es ciencia que todavía no se ha conocido, eso es todo. Y por eso es que le llaman ocultismo, porque es conocimiento oculto de cómo funciona esta creación en realidad. Pero por algo está prohibido, porque se usa el poder que se da al usar esas técnicas o hechizos es el que tienen los espíritus del mal, y por ende traen mal a la persona que los utiliza, que los manipula. Entonces, o sea, esa pregunta es clave porque es una realidad con Bilam, pero también vamos a ver cómo, ¿se acuerdan como les he dicho también algo muy importante de que Moshe fue 40 años al desierto, pero 40 días por los mandamientos, y vio, dice la escritura, a Elohim cara a cara. Después, años más tarde, vemos en Reyes que Eliyahu va a una cueva y se le aparece Elohim, se le aparece Yahweh Elohim, pero primero se da algo similar a lo que Moshe experimentó, un viento fuerte que movía las montañas, un temblor, un fuego, pero dice la escritura, Yahweh no estaba en ese fuego, no estaba en el viento, en el temblor, no estaba aquí, no estaba. Estaba diciendo, ese no era Yahweh, ese era un ángel. Y después vino un silbido apacible, y eso era Yahweh. Entonces, Eliyahu, igual que Moshe, va 40 días, igual que Moshe se le manifiesta a Yahweh, igual que Moshe ve a Elohim, pero con Eliyahu nos damos cuenta que Elohim y Yahweh, o ese que veía, era otro, un ángel enviado, una separación. Después viene Yahushua, igualmente va 40 días al desierto, pero ¿quién ve? A Satán mismo. ¿Y qué le dice Satán? Ínquese. Yahushua le dice, como si antes sí hubiese pasado, que Satán decía ínquese y la gente se hincaba. ¿Por qué? Porque pensaban que ese era Yahweh, porque era el que cubre al poderoso. Entonces se ve la separación. Moshe, Eliyahu, Yahushua. Yahweh a través de un ángel pensaban que ese era Yahweh. En Eliyahu se separa el ángel y Yahweh. En Yahushua es Yahweh. Entonces el que les aparece es el ángel, Satán. Como ver el velo y pensar que ese es, pero llegó Yahushua y vio detrás, o reconoció que era simplemente un velo que cubre el arca del pacto. Entonces, diciendo eso, la relación que había, también es que aquí se me está conectando con otra similitud que hay entre Bilam y Abraham. Sí, es que no me quiero adelantar, pero ya que expliqué todo eso, ¿se acuerdan Abraham cuando lleva a Yitzhak? Yahweh le dice, o Yahweh Elohim le dice, vaya, sacrifica a su hijo, pero después aparece un ángel y le dice, no lo toque. Y eso se puede ver como Heilel tratando de destruir el plan de Yahweh, diciéndole a Abraham, vaya y mate a su hijo unigénito, y Yahweh lo permite porque está dejando un ejemplo de cómo va a salvar a la humanidad al sacrificio de su hijo, pero después va y lo detiene para poder cumplir eso, y porque es misericordioso no le va a permitir a su papá que mate a su hijo. Entonces vemos como si se presenta Heilel aquí y después Micael aquí. Lo mismo funciona con Bilam. Entonces vemos a Yahweh da a Abraham el poder de bendecir y maldecir. Ahora aquí Balak dice que el que tiene el poder de maldecir y bendecir es Bilam. Eso es como una comparación entre el verdadero Yahweh y el falso, que es Lucifer. Y estos dos poderes, Micael y Heilel, luchando a través del antiguo pacto, y ambos siendo capaces de hacer cosas en esta tierra, y por ende impíos pudiendo usar poder, porque estaban en un tiempo en el que Heilel tenía más autoridad y tenía engañada a la gente, puesto que la verdad no estaba. Dejó a su familia, dejó a su parentela, exacto.
y cruzó el río Éufrates, que era el río que mencionaron que estaba aquí también, estaban por ese río. Entonces sí, muy particular cómo se va conectando tanto Bilam como Abraham. Las bendiciones que Yahweh le da a Abraham, aquí Satanás se las da a Bilam, o las declara para Bilam. Entonces, dice, mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río, ¿verdad? El río Éufrates, vean eso. El mismo río que cruzó Abraham, el que verdaderamente tiene poder para bendecir y maldecir. Le mandó a decir, mira, hay un pueblo que salió de Egipto. También al decirlo así, ¿verdad? Es como diciendo, hay un pueblo que salió del pecado, hay un pueblo que salió del mundo, que salió del mal, que salió de la esclavitud. Al decir eso, sin saberlo, está diciendo, no lo podemos tocar, porque el Yahweh lo protege, Yahweh lo sacó, que vamos a poder hacerle algo. Entonces, sin saberlo, está profetizando que no puede. Mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. Mira que cubrió los ojos de la tierra. Vean qué particular, cubrió los ojos de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jacob se vistió de Esaú? Lo hizo porque quería la bendición y entró ante su papá Yitzhak, que estaba ciego. O sea, Jacob cubrió los ojos de Yitzhak para obtener la bendición. Y se podría decir que cubrió los ojos vistiéndose de Esaú. ¿Sí me explico? Entonces vean que está diciendo, cubrió los ojos de la tierra. Así como Jacob cubrió los ojos de su padre al vestirse de Esaú, y Yahweh cubrió los ojos de Yitzhak al dejarlo ciego. Y se podría decir, hoy en día la tierra está ciega porque no sabe quiénes somos. No nos reconoce como el pueblo de Yahweh, más bien reconoce a Esaú como si fuera Israel. Cubrió los ojos de la tierra y estaba sentado frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice por mí a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Ahí confirmándolo. Es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Entonces, como decía, antes de venir Yahushua, la verdad y el favor, lo espiritual en este mundo, por decirlo así, bueno, es que en realidad todavía, ¿verdad? Todavía se puede usar para el mal, hacer brujería y todo eso todavía existe. Pero ya existe la verdad, ya está presente la verdad como para que sepamos por qué no debemos hacerlo, qué no debemos hacer, etcétera, etcétera. Mientras que en ese tiempo se engañaban pensando que habían cosas que sí se podían hacer solo porque daban resultado. Y pensaban que por dar resultado lo hacía verdadero. Pero cuando Yahushua se presenta como la verdad, muestra que eso era una ilusión. Y por ende nos damos cuenta que no se debe practicar ninguna de esas cosas. Y lo digo porque hasta se habla en el judaísmo que, por ejemplo, hay quienes dicen que David tenía un terafim. Y eso es prohibido. No tiene sentido. Ahora, hay quienes dicen que era un terafim diferente a los de la cabeza que habla, pero sea como sea, viene siendo un ídolo. Entonces, se hablan incluso con gente apartada que hacía cosas que hoy sabemos que no están bien, pero las sabemos porque se manifestó la verdad. Y en ese tiempo no estaba la verdad. Entonces Yahweh, por la ignorancia, permitía algunas cosas. Excusaba algunas cosas, justificaba algunas cosas porque no tenían la verdad. Cuando se presenta la verdad, ahora sí viene la condena porque siguen haciendo lo mismo a pesar de que saben que no deben hacerlo. Entonces en ese tiempo Yahweh, por decirlo así, era la vista gorda, dejando que el enemigo hiciese su parte por el hecho de que también, como sabemos, Lucifer va a presentar evidencia en el juicio final tratando de defenderse. Yahweh le dio tiempo 6 días y aprovechó los primeros 4 milenios para engañar a la humanidad lo más posible antes de que viniera la verdad, para que una vez que la verdad viniese, la gente la rechazara y otro montón de cosas más. Bueno, buen punto, porque uno tiene la idea de bendición como algo que viene de Yahweh, algo bueno, algo positivo. Pero recuerden que una de las cosas que provocó el comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, pero no comer del fruto de la vida, bendito Yahweh que nosotros ya comemos del fruto de la vida que es Yahushua, entonces llegamos a obtener la verdad con respecto al conocimiento. Pero los que no han comido de Yahushua solo tienen el conocimiento del bien y el mal, y eso hace que se confundan a través de la imaginación con respecto a lo que es verdaderamente bueno
o verdaderamente malo, porque juzgan según si algo se siente bien o se siente mal. Entonces, si algo se siente bien, por tener conocimiento de lo bueno, si algo se siente bien, dicen eso es verdaderamente bueno. Pero están mezclando verdad con, o sea, un concepto absoluto con algo que es abstracto o subjetivo. Porque algo que es bueno para mí puede ser que sea malo para él, ¿verdad? Yo me puedo comer, bueno, X cosa, una pizza y decir, qué cosa más rica, y él se la come, guácala, qué asco. Entonces él diría, esto es malo. Y yo diría, no, hombre, es buenísima. Y eso es subjetivo. Y es el conocimiento del bien y el mal. Y se están aprovechando de eso los impíos del mundo para decir, ve, para usted tal vez matar o violar es bueno. Y entonces está bien. Para usted andar con niños siendo de 70 años es bueno, entonces está bien. Porque solo se están enfocando en emociones, en sentimientos, en placer. Como sabemos, si uno se quiebra, ¿verdad? Bueno, obviamente, o bueno, lo que sea que le pase, si va al doctor y el doctor le tiene que hacer algo para ayudarlo y arreglarlo, eso que le hace normalmente duele, ¿verdad? Va al dentista, necesito que me arregle el diente, entonces duele. Entonces uno por el dolor diría, eso es malo, como diría el niño, no me lleva al dentista, pero el papá sabe que es bueno llevarlo porque si no se pone peor. Entonces dice, es un dolor que tenga que pasar por ese dolorcito que es el mundo para el niño, pero comparado con todos los dolores que pueden venir después, o el dolor de no tener dientes, estando viejo, etcétera, etcétera, mejor pasar ese pequeño dolor. Entonces, es la verdad la que nos da luz para entender que aunque algo se sienta mal, es bueno, porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Pero ellos, al no tener la luz, solo juzgan a ciegas, según sentimiento, como cuando uno, ¿verdad? El ciego que anda así, según lo que sienten. Entonces, se siente bonito, es verdaderamente bueno. Y no, tal vez lo está llevando a la muerte. La gente, los que se pierden en el crack, y en el momento, me imagino, se siente sorprendente en el momento. Y hasta he oído que ni siquiera, pero es la adicción tan grande que tienen que hacerlo. Entonces he oído de todo, pero la idea, ¿verdad? Se supone que si una persona se vuelve loca por hacer algo como eso, es por el placer que siente cuando lo está haciendo, pero después uno lo ve destruido, incluso durante. Y todo el mundo sabe que eso no se toca, porque destruye la vida de cualquier persona, y no solo de la persona, de todos los familiares, en la mayoría de los casos. Entonces, por un placer que lo consideran positivo, bueno, se pierden, por ende es malo. No se le puede llamar bueno, por más placentero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, al decir que tiene poder para bendecir, no se refiere a una bendición de lo alto, se refiere a usted tiene poder para decir cosas y que se hagan. Entonces usted dice, va a tener 1 millón y tiene el millón, y para la persona es una bendición. Pero al venir de Bilam, ese millón pierde a la persona porque se lo gasta en su propia destrucción. Entonces no es una bendición verdaderamente, es una ilusión, porque pensó que ese millón era bendición. Entonces no es una verdadera bendición. La verdadera bendición viene de Abraham. La bendición de Bilam es una ilusión. Tanto así que no pudo maldecir a Israel. Entonces todo lo que hace Bilam es una ilusión, porque es Yahweh el que manda si bendice o maldice. ¿Sí me explico? La escritura dice, ¿verdad?, que la serpiente es la más astuta de todas las bestias, y a la serpiente a la que se refiere es la serpiente que le habló a Eva, y ese es Lucifer, Heilel. Y Bilam actuó de manera astuta, como Satán. De hecho, ¿qué hace Satán cuando no logra acusar a alguien? Lo pone en una situación que lo lleve a hacer algo a través de lo cual lo pueda llegar a acusar eventualmente. Entonces, ahora por favor ven y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido, al que tú maldices es maldecido. Sería como Satanás, o más bien la bestia, diciéndole a Lucifer, por favor deme poder para destruir, porque yo sé que al que usted maldice es maldito, al que usted bendice es bendito. Sería como alguien, digamos, de hecho, véanlo así, como un empleado hablando con el jefe, no entendiendo que hay un dueño.
Entonces le dice al jefe, despídalo porfa, despida a esta gente, no es que me tienen harto. Usted tiene el poder de despedir y de contratar. Pero el jefe es un empleado del dueño. Y el dueño diciendo, ¿qué le pasa? Esa gente nadie la toca, no es que son familiares. Pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, Balak le está diciendo a Bilam, como el líder mundial, a Satanás, el poderoso de este mundo: usted es el poderoso de este mundo, usted tiene poder para hacer lo que le dé la gana en este mundo, ayúdeme con esto. Y no entiende que hay un poderoso más elevado que le dice, olvídese, usted no puede hacer más que lo que yo le digo. El jefe puede decir despedido, y llega el dueño y le dice, despedido usted por no hacerme caso. Entonces es la misma situación acá. Y eso es lo que sucede con la gente que adora a Satanás. Han visto que tiene tanto poder en este mundo que piensan que es todopoderoso. Piensan que es él el que manda. Y piensan que sus profetas son los verdaderos profetas, como Bilam. Pero no entienden que todo eso tiene que ver con las estrellas para abajo y nosotros estamos por encima, como sobre el firmamento en Apocalipsis 15, ¿verdad? Que de hecho está representado acá ya, porque recuerdan cuando pasaron por los montes que se unieron, eso representa pasar ya al firmamento en el segundo Éxodo. Entonces, lo que haga el poderoso de este mundo no nos afecta a nosotros, porque nosotros no somos del mundo, somos embajadores, ¿verdad? Así como la bestia va a buscar al falso profeta, la religión falsa, para engañar al mundo entero, pero después de engañar al mundo entero va a destruir a esa doctrina, a esa religión. No, a él no, porque se va con él al lago de fuego vivo, pero sí a su religión, a su iglesia, a su madre. Aquí ponen algo, dice, nota sobre la denominación de la presente sección. Balak era un enemigo de Israel, por lo que resulta llamativo que una sección de la Torah lleve su nombre. O sea, esta sección de enseñanza se llama Balak y es un enemigo, entonces es sorprendente que se llame así la sección siendo un enemigo. Dice, responde un maestro de la sabiduría interior de la Torah: de Balak descendió Ruth, la moabita. Vean qué sorprendente de ser así. De quien descendió el rey David, y de él descenderá finalmente Hamashiach. De modo que Balak representa el concepto místico conocido como transformar la oscuridad en luz, que en definitiva es el objetivo de la creación de toda persona. Toda persona es creada para que convierta cualquier oscuridad que haya en su vida en luz. Por eso fue hecho imagen y semejanza, porque Yahweh mismo con la palabra separó la luz de la oscuridad. No separó la oscuridad de la luz, muy importante, separó la luz de la oscuridad. O sea, lo que había era oscuridad, y de esa oscuridad sacó luz, ¿verdad? Como sacarle agua a una piedra, exprimir una piedra y sacarle agua. Entonces, Yahweh nos hizo imagen y semejanza para que nosotros, de la oscuridad que hay en esta realidad, la convirtamos en una luz. Que sería como, al nosotros ser llenos de la luz, alumbramos nuestro exterior y por ende nuestro entorno se vuelve luz por lo que está en nosotros, que es Yahushua. Entonces, así como Yahweh, debemos ser, sacar luz de la oscuridad, y para eso fuimos creados. Y esa es la representación de que si Ruth vino de Balak, como dicen en el judaísmo, y de Ruth vino David, y de David vino Mashiach, entonces vemos cómo sacó la luz de la oscuridad. De la oscuridad que había en Balak, separó la luz que eventualmente vino como Mashiach. ¿Está claro? Del devastador. Y tras de eso, si hablamos de David, en el aspecto de raíz de David, el último, todavía se conecta más porque el último viene a devastar al enemigo. Entonces trae algo de eso, porque es un tizón sacado del fuego, hijo pródigo, etcétera, etcétera. Y esa parte negativa de que viene como árbol del conocimiento del mal, del bien y el mal, pero esa parte negativa del mal vendría en ese caso de Balak. Y me estoy refiriendo a el último, no a Yahushua, ¿verdad? Porque Yahushua vino de virgen, entonces. Exacto, buen punto. Sí, Balak ben Zippor, en contraste con Shimon ben Yonah, que fue conocido como Pedro, sucesor de Yahushua, bueno, en el sentido de el que lo representa una vez que Yahushua ascendió, representa la piedra angular. Y aquí tenemos uno que se llama parecido, porque Zippor es ave y Yonah es paloma. Shimon ben Yonah, el escuchado, hijo de la paloma, la Ruach HaKodesh, que descendió como una paloma en Mashiach.
Y aquí tenemos Balac, hijo de Zippor, o sea, el devastador, hijo de el ave, o sea, ángel caído que manda un devastador. Pero la Ruach manda la vida misma. Balac como la oscuridad que viene del ángel caído, y Yahushua la luz que viene de la Ruach. Entonces, quizás así pueda derrotarlo, desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Y de verdad me pareció muy importante esa analogía del jefe y el dueño, representando a Satán y a Yahweh respectivamente, y Balac siendo un supervisor engreído que piensa que le puede decir al jefe que despida a quien él quiera y se equivoca, por más que le pague, ¿verdad? Ahora, Moab, o sea, Ruth viene de Moab, Balac de Moab, y Moab viene de Lot, y Lot es sobrino de Abraham. Entonces, pero eso es Moab. Recuerden que el que pone las semillas es el hombre, entonces habría sido Boaz el que puso la semilla en Ruth para que eventualmente viniese David, por si algo, ¿verdad? Y Boaz sí es directamente de Israel. Por otro lado, Midian, que era donde venía Balac, vemos ahí, Midian también es hijo de Abraham, pero por parte de Keturah. Entonces, Orpa y Ruth, que aparecen en el libro de Ruth, se dice que eran hermanas, hijas de Eglón, y Eglón era descendiente de Balac. Entonces de ahí se interpreta que Ruth era descendiente de Balac, pero eso por si algo es una interpretación, no hay un verso en la escritura que diga, y así, pum. Sería bien sorprendente, por supuesto, ¿verdad? Lo que se interpretaría ahí. Entonces, yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Y ahora por si algo puse a Balac como si fuera un supervisor, ¿verdad? Pero obviamente como es el que le está pagando, se podría ver como alguien que está haciendo outsourcing. Dice, yo le pago, usted me maldice a quien yo digo, pero el dueño del outsourcing. Entonces dice, los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con amuletos en sus manos. Llegaron a lo de Bilam y le transmitieron las palabras de Balac. Aquí hay un comentario que dice que llevaron amuletos para que el brujo Bilam no le faltasen herramientas para su trabajo. Entonces llevaron todos los amuletos que podían como para que no hubiera excusa de que no había herramientas. Ajá, sí, como era Balac el brujo, entonces tenía sus herramientas, sabía con qué trabajaba. Y también se puede decir que llevaron talismanes, se podría decir, para que el otro no dijera que no, ¿verdad? Como para tratar de hacer que todo saliera bien. Dice, llevaron todo tipo de talismanes para que Bilam no dijera, los implementos que yo uso no están conmigo. Dice, además de esto, alternativamente los ancianos de Midian llevaron talismanes porque dijeron, si Bilam no viene con nosotros en este momento es una señal. Si Bilam viene con nosotros en este momento es una señal de que él tiene poder o hay substancia en él. Pero si nos evade o nos dice que no, no hay nada que podamos ganar de él. Por lo tanto, cuando él les dijo a ellos, quédense la noche y les diré, ellos dijeron, no hay esperanza en él. Así que lo dejaron y se fueron. Por eso es que después dice que solo los oficiales de Moab se quedaron con él. O sea, iban los de Moab y los de Midian. Los de Midian llevaban talismanes y decían, si nos dice, si se devuelve con nosotros, quiere decir que sí va a servir. Si nos dice alguna otra cosa, quiere decir que no sirve para nada, no vamos a perder el tiempo. Entonces cuando Bilam en un momento les dice, quédense, y después les digo qué voy a hacer, ellos dijeron, no hombre, no perdamos el tiempo, vámonos. Ya lo vamos a ver. Entonces dice, los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con amuletos en sus manos, llegaron a lo de Bilam y le transmitieron las palabras de Balac. Y él les respondió, pasen la noche aquí, les daré una respuesta de acuerdo a lo que Yahweh me diga. De modo que los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Los emisarios de Moab se quedaron con Bilam, eso da a entender que los de Midian se devolvieron.
Porque cuando él les dijo, quédense, ellos dijeron, no, hombre, que nos vamos a estar quedando, perder el tiempo. También es particular que Bilam no les puede decir, ya les digo, denme un momento, voy a ir a consultar, como hacía por ejemplo Moshe, iba al Mishkan, consultaba y ya tenía respuesta. Aquí vemos Bilam y dice, espérense hasta mañana. ¿Por qué? Porque se dice en el judaísmo que Yahweh a los profetas de las naciones solo les habla de noche, en sueños. Entonces Bilam les dice, en la noche voy a tener un sueño, él me dice, yo les digo mañana. No podía hacer nada para acelerar el mensaje. Entonces les dice, quédense porque Yahweh le hablaría en un sueño. O en sí, en la noche. Dice aquí, el apartado no pone su espíritu. Dice, el apartado no pondría su espíritu sobre él excepto en la noche. Y así es para todos los profetas que no son Yahudim. Así era con Labán. Dice la escritura, ¿verdad? Que se le apareció a Yahweh en un sueño de noche. Entonces, aquí muestra que Yahweh le hablaba en la noche. Él no podía darse cuenta inmediatamente, tenía que esperar. Entonces dice, los ancianos de Moab y los ancianos de Midian. Ahí vemos que iban dos grupos. Y dice, fueron con amuletos en sus manos. Menciona, fueron con amuletos en sus manos después de mencionar a los de Midian. Entonces principalmente conecta los amuletos con los midianitas, como los que esperaban una respuesta inmediata. Y también por lo de las herramientas. Llegaron a lo de Bilam y le transmitieron las palabras de Balac. Y él les respondió, pasen la noche aquí, les daré una respuesta de acuerdo a lo que Yahweh me diga. De modo que los emisarios de Moab, no los de Midian, se quedaron con Bilam. Les daré una respuesta de lo que Yahweh me diga. Y ponen acá un comentario, si él me aconseja que vaya con gente como ustedes, yo iré. Esto que estoy aquí leyendo se interpreta por la forma en que escribe, se describe lo que Bilam habló, ya que dice, tal vez, el punto que está dando es que Bilam era muy juegavivo, era muy engreído, muy soberbio, se pensaba demasiado especial. Entonces él no les dice, la forma en que les dice, quédense hasta mañana y voy a ver qué me aconseja o qué me dice el Altísimo, no se los dice con un tono de si me deja ir o no, porque no quiere ponerse como el que sirve o el que tiene que escuchar órdenes, sino que dice quédense y yo les aviso a ver si me deja ir con ustedes, como dando a entender a ver si ustedes tienen suficiente honor como para que yo vaya con ustedes, como dando a entender ustedes tal vez no son suficiente como para llevarme a mí, entonces voy a preguntar. Entonces dice, de modo que los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Elohim se presentó ante Bilam y le dijo, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Aquí hay varias formas de ver esto. Por un lado se puede hablar de que si es un ángel, no sabe todo. Entonces le pregunta, ¿y esta gente quién es? Y Yahweh todo lo sabe, le pudo dar la información al ángel. Pero si el ángel está preguntando porque no sabe, Yahweh no le dio la información. ¿Por qué? Para que quede esto escrito, nos demos cuenta de que puede ser un ángel y también que nos demos cuenta, se conecta con Adán en el jardín cuando Yahweh lo fue a buscar. Yahweh Elohim lo buscaba en el jardín y dijo, ¿dónde estás? Entonces Yahweh sí sabe dónde estaba, el ángel no, porque no tiene omnisciencia. Pero ¿por qué Yahweh permite que en lo que respecta a él se escriba ¿dónde estás? Porque la pregunta de Yahweh es para todos nosotros. ¿Dónde estás? No geográficamente, espiritualmente, en el camino o no. Y en el camino va de camino o se está devolviendo. Está sentado, se cayó. ¿Dónde estás? Entonces la pregunta que Yahweh le hace a Adán es porque Adán había pecado. Entonces es como que el hombre cuando peca se pierde de la vista de Yahweh. Cuando el hombre peca se fue para otro lado, por eso se va al infierno, porque se pierde de la vista. Por eso Yahweh dice ¿dónde estás? Para que el mismo Adán se pregunte ¿dónde está? Pero el impío, cuando Yahweh dice ¿dónde estás?, el impío dice no me ve, puedo seguir haciendo lo que me da la gana, porque interpreta que no tiene conocimiento. Entonces termina pensando que Yahweh es el ángel que no sabe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí es similar.
Aquí esto Yahweh lo permite para dejar el libre albedrío, mantenerse oculto, mantener la posibilidad de que la persona piense que Yahweh no sabe algo. Entonces le dice, ¿quién es esta gente? Para que Bilam, bueno, por un lado Bilam ahí pensó, no sabe. Entonces quiere decir que hay cosas que sí sabe y cosas que no sabe. Dice aquí, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Elohim vino dándole campo para errar. Dice, como resultado de esta pregunta, Bilam dijo, hay tiempos en los que no todo se le revela. Hay tiempos en los que no sabe todo. Su mente no es igual en él. Dice, yo también voy a ver. Ok. Entonces aquí Bilam, Yahweh se manifestó y permitió esto para dejarnos claro la separación entre ángel y él, y también dejarnos claro que Yahweh deja libre albedrío. Le deja a la persona la posibilidad de rechazar o creer algo que es falso, como pensar que Yahweh no lo sabe todo. Entonces aquí Bilam, siendo impío, dijo, si no sabe quiénes son, quiere decir que no siempre lo sabe todo. A veces que se le revelan las cosas, a veces no. Entonces, de ser así, voy a ver si en algún momento me deja maldecir a Israel. Entonces dice, Elohim le preguntó a Bilam de esta manera para empezar la conversación de una manera gentil y no asustarlo, como en Génesis 3:9. Pero Dios hizo la pregunta de una manera ambigua que podría hacer a Bilam errar. Bilam pudo haber entendido quiénes son estos hombres como Elohim diciendo, o más bien como Elohim entrando en conversación con él. Y eso es exactamente lo que Elohim estaba haciendo, ¿verdad? Como que llega un amigo a la casa de uno y ve que hay visitas y dice, ¿esa gente qué? ¿Quién es? ¿Qué andan? ¿Qué? Entonces Yahweh básicamente así se le apareció, pero a través del malaj, tratando de hacer eso, empezar una conversación con Bilam. Dice, o él podría haber entendido que Elohim no estaba consciente de los detalles de la situación y que algunas de las cosas no estaban claras para él. Dice, Elohim se presentó ante Bilam. Vean cómo dice Elohim, no dice Yahweh. Ya con solo eso sabemos que son ángeles. Y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le respondió a Elohim. Vean cómo le responde. Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió a mí. Él pudo haber dicho, es una gente de Moab, son unos mensajeros, o sea, pudo decirlo muchas cosas, de muchas formas, pero la forma en que lo responde Elohim es como diciendo, el rey me anda buscando. Yo soy tan importante que el rey me mandó unos mensajeros porque quiere estar conmigo, el rey. Le dije que era el rey. Entonces, el hecho de que ahí le agrega el rey de Moab, está dándole a entender, es como mandándole una indirecta, Bilam a Yahweh, diciéndole, tal vez yo para usted no sea tan importante, pero para los reyes sí. Tal vez usted no me quiera tanto, pero los reyes me ven como alguien muy poderoso. Entonces dice, Bilam le respondió a Elohim, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, cuyos nombres, ¿verdad?, se verían como el devastador, el pájaro devastador de su padre, los envió a mí. Y, ¿verdad?, diciendo, mira, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto los ojos de la tierra. Ahora por favor ven y maldícelo, quizás así pueda luchar contra él y expulsarlo. Mira, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto los ojos de la tierra. En el mensaje que le enviaron decía, mira, porque hay unas diferencias. Mira, hay un pueblo que salió de Egipto. Mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. Aquí pone el mensaje como, mira, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto los ojos de la tierra. Ahora por favor ve y maldícelo, quizás así pueda luchar contra él y expulsarlo. Cuando Bilam, en el verso 6, cuando dice, ahora por favor ven y maldice por mí a ese pueblo porque es más fuerte que yo,
quizás sí pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Aquí este maldice, el verso 6 es hará. Cuando Bilam le está diciendo en el 11, dice Kaba. Entonces, son dos tipos de maldición diferentes. Aquí, Kaba Li, que fue lo que le dijo Bilam a Yahweh, no es lo que le dijo Balak a Bilam. Balak a Bilam le dijo hará, maldición. Y cuando Bilam está hablando con Elohim, le dice Kaba. Utiliza un sinónimo que es un poco diferente para tratar de convencer a Yahweh de maldecir, ¿verdad? Es como, no es tan grande la maldición, por decir algo, ¿verdad? Dice por acá, esta frase, Kaba Li, es, de hecho en este caso es que lo decía también por la que viene después, que vuelve a suceder. Dice, es más severa que la frase Ara Li, que invoca una maldición para mí. Dice, porque implica el que él especifique la maldición directamente. Entonces, sería como que Balak le dice a Bilam, venga y maldígamelo de una manera general. Y Bilam odiaba tanto al pueblo que cuando le habla a Yahweh, le usa la palabra maldición, pero de una manera específica. Como quiero decir exactamente cómo va a ser destruido. Quiero maldecirlo de una manera específica, directa. No de una manera general que después algo se escape, exacto, de esa destrucción que le quiere provocar. Y también, ¿verdad? Repito, por el odio que le tenía a Israel, Bilam viene con odio hacia Israel, Balak viene con odio hacia Israel, Bilam le suma odio. Entonces este dice, maldígamelos de una manera genérica, yo los quiero malditos, pero no me importa con qué maldición. Y Bilam dice, no, yo quiero una maldición fuerte, no cualquiera. Bilam le dijo, para ver si los puedo sacar de la tierra. Bilam dice, ¿cuál sacarlos? Sáquelos del mundo, en el sentido de mátelos. Exacto, no, ¿para qué los quiere sacar como a otra nación? No, mátelos para que ya no existan en la tierra entera. Entonces eso es importante porque vemos la maldad que se va multiplicando con el tiempo y con los impíos, y por eso la bestia cuando se una con el falso profeta van a ser peor de lo que serían individuales. Antes de que Egipto cayera, Bilam se había ido. De hecho, pero Bilam la tenía contra Israel por muchas razones. Una de esas, había estado en Egipto, había conocido a los israelitas, había aconsejado en contra después se escapa y se dice que él fue el que tomó Cush, y después tuvo que llegar Moshe a tomarlo de vuelta, y se dice que Bilam salió volando, que tenía hechicería tan poderosa que podía volar. Entonces se levantó y se fue de ese lugar y se escapó, y después vuelve a aparecer por acá. Entonces sí, había historia, se ve en los libros de Ashar y otros, que había historia de Bilam con el pueblo, y siempre pleito, siempre querer destruir, nunca podía. Y ya había visto muchas pruebas de que estaba bendito, estaba viendo a ver cómo lo podía maldecir. Y también, buen punto, llevaba años, como dice, voy a tratar así, no se pudo, voy a tratar así, no se pudo, voy a darle consejo al faraón, no se pudo. O sea, no se pudo destruir, porque sí siguieron el consejo, ¿verdad? Echando a los niños en el agua. La gente, hoy en día la cosa está tan perdida, tan alejada del Padre, que la gente piensa que las maldiciones y todo eso sucede aparte de Yahweh. Y hasta se atreven a maldecirlo según ellos a él. Y no se dan cuenta, en el pasado los impíos al menos tenían suficiente conocimiento para entender que Yahweh es el que manda. Y por más que ellos quisieran y pudiesen decir con sus bocas lo que fuese, de nada serviría. Porque es Yahweh el que manda y el que permite, el que hace y permite. Y cuando digo permite, ¿verdad? Por la voluntad permisiva, lo que el hombre quiere hacer mal. Aquí ponen un comentario, dice, Kabá se refiere o se conecta por las letras con Nakav,
que significa especificar, por eso es una maldición específica. Balaam se refirió a la petición de Balac, pero se expresó con una maldición más intensa que la que Balac mencionó. Esto es por el odio de Bilam, que era más grande hacia Israel. Aunque Balac también usa la expresión Kabá, pero más adelante. Entonces, Balac mandó a llamar, que eso es lo que decía ahora, mandó a llamar con la palabra Ará, maldecir genéricamente. Bilam le dice a Yahweh Kabá, maldecir específicamente. Una vez que eso sucedió, la próxima vez que Balac utiliza la palabra, utiliza Kabá, que es maldecir específicamente, lo cual confirma que el odio de Bilam se le sumó al de Balac, y ahora también Balac quería una maldición específica. Y lo que dice aquí el otro comentario, lo que dijo el hermano Yería, dice, el mensaje era, sácalo de la tierra, pero más bien Bilam quería sacarlo del mundo. Balac únicamente dijo, yo lo sacaré de la tierra, lo que implica, yo solo busco que viajen lejos de mí. Pero Bilam los odiaba tanto que quería sacarlos del mundo.